Hola, bienvenidos sean todos a este curso de Economía del Sector Público, en donde estaremos platicando un poquito de diferentes temas relevantes relacionados de cómo funciona la economía a nivel nacional y cómo esto viene permeando en cada una de las entidades federativas, así como en los municipios. Para ello vamos a platicar el día de hoy sobre la unidad uno, que es la introducción al gasto público. Y bueno, iniciamos la siguiente sesión en donde vamos a ver diferentes temáticas dentro de esta unidad, como es el marco conceptual, que es el gasto público, así como el proceso presupuestario en México y finalmente el ciclo presupuestario. Y para ello platicaremos del marco conceptual, el cual consiste en que la economía es el estudio de cómo las sociedades utilizan sus recursos escasos para producir bienes valiosos y distribuirlos entre las diferentes personas, de acuerdo a lo que nos comenta Samuelson, así como Nordhaus, en, así también como de lo anterior, cómo se define o cómo se desprenden otros o diferentes elementos que son necesarios para la comprensión de la economía, para los que son economistas, como bien saben, en los términos de la escasez y la eficiencia. En lo relacionado con la escasez, que viene siendo la situación en la que los bienes son limitados en relación con lo que la sociedad quiere y necesita, y lo relacionado con la eficiencia, pues hace referencia al uso óptimo de los recursos para satisfacer las necesidades y gustos de las personas. Y bueno, pues debido a que el Estado no cuenta con recursos infinitos, o sea, es decir, todos los recursos del gobierno, pues son finitos, son escasos, son muy limitados. Es importante que la administración pública actúe en eficiencia y así pueda priorizar sus actividades de tal manera que éstas incidan en los objetivos que generan mayores efectos positivos. Otro aspecto de la economía es donde es posible observar la participación del Estado y cómo ésta se va dando. Acá es muy importante mencionar cómo el Estado interviene en las políticas públicas y cómo afecta al mercado. Y para ello, pues, el Estado interviene en el mercado a través de dos diferentes factores. La primera es la política fiscal y la segunda la política monetaria. Para ello también es importante mencionar por qué el Estado tiene que entrar a regular la economía. Sobre todo porque se presentan algunas fallas del mercado, pero también es importante mencionar que algunas fallas también se presentan por parte del Estado. Y para ello es importante mencionar que el mercado es considerado un lugar abstracto, en donde se realizan intercambios de bienes y servicios entre agentes económicos. Y una de las características de este espacio es que se encuentra lejos de una perfección, dado que se puede llevar a cabo actos desleales que comprometan transacciones. A este tipo de eventos se les conoce como las famosas fallas del mercado y representan imperfecciones de un sistema de precios que impiden la asignación eficiente de los recursos. Y estas pueden ser diferentes externalidades que se pueden ir presentando. Y bueno, pues las diferentes fallas que se presentan en el mercado son la ausencia de competencia, que para ello viene siendo la tendencia a la formación de monopolios, oligopolios, es decir, a la concentración del mercado. También al desinterés por los bienes públicos, que se refiere a la incapacidad o el desinterés del sector privado por generar oferta de bienes y servicios que son necesarios. Generar externalidades que de alguna manera son los costos que pagan terceros por impactos negativos de las actividades productivas o actividades productivas de las empresas que estas de alguna manera pues no se absorben. Mercados incompletos, que de alguna manera se participan de manera insuficiente en el sector, que por su naturaleza se complementan con otros mercados o bienes.
así como también la información asimétrica, que es la falta o ascenso o diferenciado a la información que genera desigualdad entre los agentes económicos y los que da lugar a la captura de rentas al manipular un entorno político económico, así como el desempeño también de los factores de producción y la economía del mercado que también puede funcionar en equilibrio aún con recursos productivos ociosos. Y a pesar de que la intervención del Estado en la economía busca generar un ambiente de estabilidad, en ocasiones puede generar también consecuencias negativas. Por eso es muy importante mencionar que también es importante conocer las fallas que tiene también el gobierno. Y para ello, pues son la información muy limitada que se deriva de la imposibilidad de anticipar las consecuencias de las medidas regulatorias implementadas, las cuales regulan complejas o sí resultan realmente complejas para poder estimar en su total certeza, así como el limitado control de empresas privadas que se originan porque el Estado no controla por completo las consecuencias de su intervención y puede fijar rumbos de acción. Sin embargo, en una economía abierta, los individuos establecen el tipo de productos y servicios que prestan y consumen. También se presentan limitadas e inherentes o limitaciones importantes e inherentes a la burocracia, en donde el Congreso aprueba las leyes, pero usualmente su instrumentación y aplicación requiere tiempo y además que recae también en los organismos públicos de administración pública. Y bueno, pues esta aplicación que realmente requiere tiempo y además recae sobre estos organismos públicos, pues de alguna manera estos establecimientos requieren de diferentes procesos que hay que pulir y hay que ir gestionando para que se puedan ir dando. Entonces estas limitaciones inherentes a la burocracia pues son también de los temas que afectan. Y las limitaciones también derivados de los procesos políticos, aún con el conocimiento en profundidad de todas las medidas, los procesos políticos pueden dar pie a otras dificultades derivadas de los intereses particulares de los diferentes grupos de presión. Entonces, esas son las fallas también del gobierno. Y bueno, por los bienes públicos, el Estado tiene la responsabilidad de proporcionar bienes públicos y servicios a la sociedad para atender sus necesidades y demandas. Este tipo de bienes se distinguen entre los privados, los cuales son el objeto de transacción económica, la compra y venta, y su función en el mercado es satisfacer sobre todo las necesidades y gustos de los consumidores. Y las características básicas para la distinción entre los bienes públicos y los bienes privados son la no exclusión y la no rivalidad. Y la no exclusión pues hace referencia a la imposibilidad de establecer un sistema de precios, pues no existen motivaciones o mecanismos que obliguen a un pago por parte de los respectivos consumidores. Y la no rivalidad pues es el consumo de un bien por un individuo que no impide o reduce el consumo por parte de otro. Esto de acuerdo a los que nos comenta Stiglitz en su documento. Y bueno, pues de acuerdo con Stiglitz, se pueden identificar dos tipos de fallas asociadas a los bienes públicos: el subconsumo y el suministro insuficiente, en donde el subconsumo se refiere a la ineficiencia económica ocasionada por el cobro de un bien no rival que no genera aumento considerable de costos al hacerlo llegar a más personas. Y el suministro insuficiente pues se origina por la falta de incentivos para que los productores o vendedores generen un bien que no es rival, dado que no podrían cobrar por él, o si lo hiciera, no sería prácticamente redituable, sería insuficiente. Y para ello es importante mencionar que las finanzas públicas también son relevantes, ya que las finanzas públicas se encargan de estudiar la hacienda pública, es decir, el conjunto de actividades gubernamentales encaminadas a la capacitación, administración y aplicación de los recursos financieros, de acuerdo a lo que comenta el INEGI. Y bueno, pues esta disciplina que estudia el conjunto de políticas públicas e instrumentos relacionados con los ingresos, gastos y el endeudamiento interno y externo lo podemos ver también en diferentes publicaciones que ha realizado la Universidad Nacional Autónoma de México, así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y la rama de la economía es importante mencionar también que estudia y que se encarga de todo este tema de las finanzas públicas, que es la macroeconomía, seguramente los economistas ya lo sabrán. Inicialmente estudia los sistemas económicos de una región o un país, pero como un conjunto y se ocupa del estudio del comportamiento de los grandes agregados económicos.
la producción, el empleo, el consumo y la inversión. La macroeconomía también se ocupa del análisis y diseño de medidas de política económica que busca influir en las tendencias de dichos agregados económicos. Los instrumentos de política económica relativos al comportamiento global de la economía se establecen principalmente a partir de la política fiscal y la política monetaria. La política fiscal implica el manejo de los ingresos y el gasto gubernamental, y la monetaria se encarga o se refiere a la regulación y control de la cantidad de dinero en circulación. Como se observa, ambas políticas influyen en diversos ámbitos de la oferta agregada y la demanda agregada. El gobierno también tiene una participación fundamental y se conforman de la siguiente manera, que es el Producto Interno Bruto, las importaciones, y con eso obtenemos la oferta agregada. Y la demanda agregada es el consumo, que es donde abarca todo lo público y todo lo privado, así como la inversión pública y la privada, más todas las exportaciones, y con eso podemos obtener una demanda agregada. Y bueno, pues es un poquito el contexto de lo que vamos a estar viendo en las próximas semanas. Y es muy importante que vayamos avanzando a través de los foros que la verdad han tenido participaciones muy relevantes, muy importantes, en donde he podido ver, pues dependiendo de los diferentes autores, diferentes publicaciones, las visiones que se tienen en la materia. Y para ello, el gasto público es un elemento también que vale la pena platicar, que son de los temas relevantes en la economía del sector público, porque pues, tenemos que entender pues, de dónde viene el dinero, cómo lo capta, cómo ingresa y cómo estos se ejercen. Y para ello el gobierno requiere de recursos para poder funcionar. Sin presupuesto difícilmente las cosas se puedan realizar. En las buenas intenciones pudieran conseguirse algunas buenas gestiones, pero difícilmente puedan funcionar. O lo harían un poco más difícil, más tortuoso. Entonces, por eso es importante en el estudio de las políticas públicas, pues qué es lo que hay que meter a la agenda pública. Y una vez cuando entra esto a la agenda pública, pues ya se vuelve parte de un proceso, de un ciclo presupuestario que vamos a estar viendo adelante, que está conformado por la planeación, la programación, la presupuestación, el ejercicio y control, monitoreo, la evaluación y finalmente la rendición de cuentas, y con ello iniciamos otra vez el ciclo que hay que ir trabajando, porque de ahí es donde se empiezan a dar pues toda esta serie de elementos que estamos observando. Y bueno, para ello el gobierno requiere de recursos para poder funcionar, brindar bienes y servicios, crear infraestructura o atender sus diferentes compromisos. En este sentido, se consideran dos tipos de ingresos, los tributarios y los no tributarios. Los tributarios pues, son todos los asociados con los ingresos que se dan a través de impuestos, como puede ser el impuesto sobre la renta, que es el más conocidos, así como que el impuesto al valor agregado, así como el impuesto especial sobre la producción y servicios, los famosos IEPS, el impuesto a la importación, el impuesto a las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, así como otros impuestos que se van generando. Y los no tributarios son los relacionados con derechos, con productos y aprovechamientos, que son parte también de los diferentes esquemas que se requieren para poder obtener ingresos en el Estado. Los impuestos se dividen en dos tipos, los que gravan un ingreso y los que gravan al consumo. Los tipos de impuestos, como comenté, los relacionados al gravamen del ingreso, tienen un impacto directo al ingreso disponible para el consumo, para el ahorro o inversión. Son progresivos porque a mayor ingreso, mayor es el impuesto. Y los que gravan al consumo representan un encarecimiento de bienes y servicios, son regresivos porque afecta a todos los consumidores por igual. Muy importante mencionar esto, el tipo de impuestos progresivos, regresivos, perdón. Uno de los principales retos de en esta materia es determinar el nivel óptimo de impuestos. Los impuestos a los ingresos de las personas físicas o morales tienen un impacto directo en el ingreso. Entonces, los impuestos impactan directamente, como lo comentamos, hace un momento, en el ingreso directamente, en el ahorro, en el consumo y en la inversión. Y bueno, pues eso conforme van avanzando las diferentes acciones que se van realizando en pro para una buena y adecuada fiscalización. Entonces, como de acuerdo a diferentes estrategias, es como se pueden captar y generar más recursos para que de alguna manera también se pueda retribuir a la sociedad a manera de diferentes beneficios como programas sociales, infraestructura,
etc. Y el presupuesto de egresos, pues es el monto total de este presupuesto con el que la Federación cuenta al año, recibe el nombre de gasto neto total y se establece en un documento jurídico en gran trascendencia el presupuesto de egresos de la Federación, el famoso PEF, por sus siglas, y en él se encuentran erogaciones que realizará el gobierno federal entre el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, es decir, durante todo un ejercicio fiscal, y el Poder Ejecutivo como el Legislativo participan en la elaboración de este documento. El gasto neto total se divide en dos, en el programable y en el no programable. El programable es el conjunto de recursos o pagos que se destinan a cada una de las instituciones que conforman los poderes de la Unión. También se consideran recursos destinados a los órganos constitucionales autónomos y de igual manera se incluye a las aportaciones federales. Los no programables corresponden a los recursos o pagos que no se financian o no financian la operación de las instituciones del gobierno federal. Este tipo de gastos incluye la deuda pública, los estímulos fiscales, los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, los famosos ADEFAS. ¿Y cómo se organiza el gasto público? Pues se conforma y se organiza el gasto público en distintas clasificaciones: la administrativa, la funcional, la programática, la económica y la geográfica. Las clasificaciones del gasto público y su respectivo análisis son importantes desde el punto de vista social, dado que gracias a ella se pueden, pues, de alguna manera, conocer y verificar la forma de cómo se ejerce el gasto, situaciones que a su vez también pudiera potenciar la posibilidad de pedir cuentas a los ejecutores del gasto. Esto lo podemos ver en el libro de Guerrero y López del 97. Y bueno, a partir de esta clasificación se conocen a los responsables directos del gasto para que ellos se organizan, pues, en diferentes ramos presupuestales y se desagrega por unidades responsables que los conforman, y para ello la clasificación administrativa son los ramos autónomos, ramos administrativos, los ramos generales y las entidades paraestatales de control presupuestario directo. Para ello, los autónomos son los organismos conformados por el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Federal de Acceso a la Información, Protección de Datos, Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Tribunal Federal de la Justicia Física Administrativa. Los ramos administrativos integran los recursos de la administración pública centralizada, como la Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, las Consejerías Jurídicas del Ejecutivo Federal y los órganos reguladores coordinados. Los ramos generales son el conjunto de recursos destinado a cumplir propósitos específicos, cuya previsión, asignación se encuentra en el presupuesto de egresos de la Federación, aunque no corresponde al gasto directo de las dependencias. El ejercicio de estos recursos en algunos casos está a cargo de ellas y en otros casos a los gobiernos de las entidades federativas, municipios y las diferentes demarcaciones de la Ciudad de México. Las entidades paraestatales, las entidades de la administración pública paraestatal cuyos presupuestos forman parte del presupuesto de egresos de la Federación son el Instituto Mexicano de Seguro Social, así como el Instituto de Seguridad Social del Sindicato de Trabajadores del Estado, y los cuales su autorización, seguimiento, control y evaluación se somete al Poder Legislativo. Es importante mencionar que la clasificación funcional programática se divide en finalidad, función y subfunción, los cuales contribuyen a identificar las prioridades del gobierno y corroborar si corresponden a las necesidades demandadas de la sociedad a través del conocimiento de la forma en cómo se asignan los recursos a determinadas funciones o actividades específicas. Para ello, la finalidad permite identificar la naturaleza y servicio gubernamentales, ya sean propias del gobierno, desarrollo social, desarrollo económico y otras no consideradas dentro de las primeras tres. La función permite identificar las acciones que realizan las unidades responsables para cumplir con el cometido de las que imponen el ordenamiento legal de alguna manera, y las de subfunción son el desglose de la función que identifica en forma precisa la actividad que se realiza de las dependencias y entidades. Para ello, la clasificación funcional programática se divide en gobierno, desarrollo social, desarrollo económico y otras clasificaciones
otra clasificación de las funciones anteriores. En cuanto a estas finalidades del gasto público, estas permiten identificar la naturaleza de los bienes y servicios gubernamentales. Las cuatro finalidades que ya mencioné hace un momento comprenden: la primera, el gobierno, las acciones propias de la misma. El desarrollo incluye las actividades relacionadas con la prestación de servicios sociales en beneficio de la población. El desarrollo económico comprende las actividades orientadas al desarrollo económico, fomento de producción y prestación de bienes y servicios. Y la final, la de otras no clasificadas a funciones anteriores, comprende los pagos, compromisos inherentes a la contratación de la deuda, de la transferencia entre diferentes niveles y órdenes de gobierno, entre otros. Después de identificar la finalidad, se debe de hacer mención de las acciones que realizan las entidades responsables para cumplir con las tareas que asignan los ordenamientos. Posteriormente se debe establecer la subfunción. En cuanto a estructura y la forma en cómo se visualiza la clasificación de las bases de datos, las cuatro finalidades pueden ser identificadas mediante el primer dígito de la clasificación. Las 28 funciones se identifican en el segundo dígito y las 111 subfunciones corresponden al tercero. Identifica la clasificación económica, las asignaciones del gasto público conforme a la naturaleza. Agrupa las previsiones de gasto en función del objeto que tengan, proporciona un panorama general acerca de los insumos que el gobierno adquiere para su funcionamiento y posteriormente atiende las necesidades sociales para invertir en provisión de bienes y servicios. La clasificación económica es útil porque ofrece una perspectiva macroeconómica midiendo la influencia como ejerce este gasto público entre la economía, aporta también información sobre el impacto de la influencia que el sector gubernamental tiene en el desarrollo económico de un país y permite saber en qué sectores contribuye y en qué medida se da. En cuanto al objeto del gasto, este se agrupa en capítulos, conceptos y partidas haciendo alusión a toda la demanda de bienes y servicios del gobierno para cumplir con sus objetivos. Las fuentes de financiamiento permiten identificar el gasto público de acuerdo con el origen de los recursos públicos que son empleados, los recursos fiscales, el financiamiento externo, el financiamiento interno y los ingresos propios. Y para la presente clasificación, la clasificación geográfica hace referencia a la regionalización del gasto público. La Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidades Hacendarias establece que en todos los proyectos de inversión se debe señalar el destino geográfico correspondiente. En resumen, todos los elementos relativos a la evaluación del gasto público se refiere a la clasificación del gasto. Tenemos tres tipos: tipos de clasificación que son la administrativa, la funcional programática y la económica. Pregunta a la cual responde quién gasta. La administrativa, pues a través de diferentes categorías o elementos que son los ramos y el sector. La funcional programática, ¿para qué se gasta? Que viene siendo la finalidad, la función, la actividad, modalidad en la que se ejerce. Y la económica, pues en qué se gasta, que es el tipo de gasto, objeto de gasto y fuente de financiamiento. Los momentos contables del gasto público, pues es un elemento que resulta muy importante para el seguimiento del gasto público. Son los denominados momentos contables del gasto. Encuentran su fundamento en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el acuerdo en el que se emiten las normas y metodología de la determinación de los momentos contables de los egresos. Para ello es importante mencionar que los momentos contables son el aprobado, que son las asignaciones que se autorizan en el presupuesto de egresos de la Federación; el modificado, que eso se va modificando, como su nombre lo dice, o resultan los aumentos o reducciones por variables económicas exteriores. El comprometido se refleja cuando se registra una obligación de pago. El devengado es cuando ya se ha recibido el bien o servicio por el cual se firmó un contrato. En este punto se refleja una obligación de pago. El ejercido deriva de la emisión de una factura que cuenta por liquidar y una orden de pago y un proveedor del bien o servicio. Y finalmente el pagado es aquel que el dinero no se encuentra en las arcas cuando ya se ha firmado una recepción de un cheque. Y para ello es importante también entender la deflactación para un análisis de datos entre los años, porque para poder realizar ejercicios comparativos en el tiempo entre variables expresadas en términos monetarios, es necesario considerar los efectos definitivamente de la inflación, es decir, que el aumento generalizado sostenido en los precios de bienes y servicios a lo largo del tiempo. Al respecto, se debe tener también claro que los precios y el valor de la moneda cambian a lo largo del tiempo, por lo que para realizar estas comparaciones se lleva a cabo un proceso que en la economía se le conoce como deflactación.
Al momento de realizar un ejercicio de deflactación, se tiene que plantear un año base que se tomará como referencia para la medición y la fórmula general que se debe aplicar para eliminar los efectos de los precios de una variable nominal o expresada o o expresada a precios corrientes es la de valor a precios constantes es igual a valor a precios corrientes entre el deflactor de los precios multiplicadas por 100. Y de esa manera podemos tener el dato de la deflactación. Definitivamente en datos a valor a precios constantes. Y bueno, el momento del proceso presupuestario en México, pues prácticamente el presupuesto de egresos de la Federación del PEF es uno de los documentos de política pública más importantes del país porque en él se establece el destino del gasto público y las prioridades gubernamentales. Actualmente el PEF se elabora considerando elementos provenientes de la nueva gestión pública como modelo organizacional enfocado a la consolidación de una administración pública mucho más eficiente y eficaz. Entre las herramientas que contempla la nueva gestión pública se encuentra la gestión para resultados, que es el GPR, y el presupuesto basado en resultados, que es el PNR. Y el ciclo, pues es el ciclo que hemos platicado y que seguramente estarán viendo durante las siguientes unidades más avanzadas. Iniciamos con la planeación, posteriormente la programación, la presupuestación, el ejercicio y control, el seguimiento, la evaluación y la rendición de cuentas. Y otra vez iniciamos normalmente la planeación se da con la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo para nivel federal, a nivel estatal, el Plan Estatal de Desarrollo y a nivel local municipal, el Plan Municipal de Desarrollo. De ahí se derivan los programas de mediano plazo, los programas especiales, los programas sectoriales, en donde es el vínculo entre la planeación y la programación, en donde se establecen cuáles son las acciones a realizar. Estos programas se convierten en las grandes bolsas de dinero, en donde se establece a través de la lógica, de la matriz de marco lógico, a través de una lógica horizontal y una lógica vertical, el cumplimiento de los diferentes componentes para llegar al cumplimiento del objetivo y el fin por el cual fue creado el programa presupuestario. Y de esa manera, a través de la presupuestación, se le asignan recursos a cada una de esas actividades componentes para poder ir ejerciendo, realizando cada uno de esos compromisos que tienen que tienen una serie de metadatos que te permiten saber si se están cumpliendo o no de acuerdo a su planeación de sus metas. También se le da un adecuado seguimiento al ejercicio y control que se desembolsa el dinero para alcanzar los resultados, el seguimiento para el cumplimiento de sus metas, la evaluación para corregir donde se está fallando y la rendición de cuentas es para transparentar pues, toda la parte de las finanzas. Y a lo largo de este ciclo presupuestario se expresan las decisiones en materia política, económica, pública, consolidación de prioridades nacionales, buscando en todo momento la distribución y canalización de recursos federales de manera congruente y con base a objetivos determinados por las diferentes instancias gubernamentales. Con la finalidad de atender la mayor parte de la población, es preciso llevar a cabo un análisis con base a ciertos insumos, los cuales a su vez permiten una mejor distribución de los recursos. Dicho proceso se realiza a partir de un diagnóstico de la situación económica del país, la formulación de metas, objetivos nacionales en el instrumento rector de la planeación, que es el Plan Nacional de Desarrollo, el establecimiento de objetivos, estrategias y acciones por cada una de las políticas sectoriales establecidas en los respectivos programas sectoriales, institucionales, especiales, transversales y regionales. Y para ello, el ciclo de la política pública inicia con la planeación, que esta etapa busca que los recursos asignados contribuyan a alcanzar los grandes objetivos nacionales reflejados en el Plan Nacional, es decir, la visión del país a largo plazo. La programación es donde se definen los programas presupuestarios que tendrán a cargo dependencias de entidades, así como recursos necesarios para cumplir sus objetivos. Para lograr lo anterior, es necesario también partir de fundamentos normativos, empezando por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente los artículos 74 y 134. Presupuestación, pues es conceder a conocer a quiénes de los recursos públicos o dónde se asignan los recursos públicos. El ejercicio y control es una vez que la Cámara lo aprueba, los ejecutores del gasto tienen que ejercer los recursos de acuerdo a lo programado. El seguimiento es el monitoreo de los indicadores, la evaluación es el análisis sistemático y objetivo de las políticas y los programas con el fin de determinar la pertenencia y logro de los objetivos, metas, así como la eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad. Y finalmente la rendición de cuentas que te permite, pues es la etapa final que te permite saber si las cosas se están haciendo, se están llevando a cabo, y pues para corregir las deficiencias, así como las respectivas sanciones para los que no estén cumpliendo. Y bueno, pues esto es de manera general, un poquito sobre la economía del sector público, sobre cómo se está trabajando.
Y bueno, pues un poquito la experiencia, comentarles que la parte del nuevo modelo de gestión es algo que ayuda mucho, sin embargo, hay temas que vale la pena revisar y que los invito a todos a revisar la lectura que para que podamos en la siguiente sesión podamos participar, intercambiar opiniones y desarrollar un poquito sobre cómo se lleva la economía en el sector público en México. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente sesión. Saludos.